presentándose a nosotros y dándonos unas conferencias fantásticas sobre un tema tan interesante como es la astronomía, la astrofísica. Para los que no le conozcan, él puede ampliar algo, pero en fin, es investigación del CSIC y fundamentalmente trabaja en el estudio de las estrellas, los discos protoplanetarios y este tipo de cosas. Pero ahora no nos va a hablar seguramente de esto, nos va a hablar de algo más asequible a nosotros. De manera que, Benjamín, muchas gracias de nuevo. Gracias. Y esperamos tenerte de vez en cuando por aquí. Claro que sí. Ahora. Yo no sé si... ¿Me oís bien o hablo con el micrófono? ¿Me oís bien así? Bueno, si se me va la voz, yo de momento prefiero sin micrófono. Bueno, cuando me invitaron, cuando me escribió Gabriel para que diera esta charla, me dijo que, o sea, fijaos el título, descubrimientos recientes en física y astronomía, del Big Bang a la materia de energía oscura, todo, ¿no? Luego incluso me dijo, incluso puedes hablar del bosón de Higgs. Entonces yo me he traído alguna cosilla, pero de hecho ayer por la noche cambié la charla entera. Tenía demasiadas cosas y dije, bueno, prefiero intentar explicar bien unas poquitas cosas y que queden claras, aunque a lo mejor traéis 5 preguntas y vais a salir de aquí con 50, antes que intentar abarcar mucho y explicarlo mal, ¿no? Entonces, me voy a dedicar fundamentalmente a astrofísica. Lo que pasa es que hay muchas cosas que, fijaos que dice física y astrofísica, no es que sean cosas distintas. Digamos que la astrofísica es una disciplina de la física, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los físicos teóricos o los físicos de partículas, ellos mismos se llaman físicos y realmente pues yo creo que no debería ser así. Pero sí, vamos a hablar del Big Bang, es decir, de lo que fuera que dio origen al universo, y vamos a hablar de la materia y de la energía oscura, que son cosas distintas. Veo que hay gente aquí que va a tomar apuntes y veo que hay aquí una niña que espero que se entere de todo, de casi todo lo que voy a decir. Así es que, como las audiencias son heterogéneas, pues quizá vaya a decir cosas que algunos ya conocéis, pero prefiero tirar por lo bajo antes de que os perdáis en el camino, ¿no? Bueno, lo primero, os tengo que explicar una herramienta porque es fundamental para entender muchas cosas. Casi podríamos apagar la luz, yo creo, o al menos una, así. Una herramienta, y aquí tenéis a Newton además, digamos, experimentando con esa herramienta. ¿Veis? Bueno, ahí está Newton y está pues un esquema del sistema solar, porque sabéis que Newton derivó la ley de la gravitación universal, pero ahora lo que nos interesa es lo que está haciendo con ese prisma, que básicamente sabéis que si cogéis un prisma de vidrio y hacéis atravesar un haz de luz blanca, de luz del sol, pues salen colores. Es el arco iris, perdón. Es ese arco iris, ¿de acuerdo?, que en términos astronómicos y de otras disciplinas nosotros llamamos espectro. Es decir, cuando nosotros cogemos un haz de luz, lo hacemos pasar por un prisma, que es un elemento dispersor, y producimos aquí el arco iris, a este registro de colores nosotros lo llamamos espectro, y a la técnica espectroscopía. Fijaos que si aquí veis una cosa continua, y en los arcoíris veis también un continuo de colores, del rojo al violeta, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva, esto es la luz del sol la hemos hecho pasar por uno de esos elementos dispersores, pero con mucho detalle. Y entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Lo que se ve aquí es ya algo un poquito más sofisticado. ¿Veis? Esto está, digamos que, como no tenemos una pantalla muy larga, pues hemos pegado el espectro y va desde aquí, desde el rojo hasta el violeta, y lo que vemos es que está lleno de unas banditas oscuras, ¿no? Bueno, esas bandas oscuras, que además veis que están en colores muy determinados, por ejemplo, estas dos
de aquí pues están en esta zona entre el rojo y el amarillo, un poquito anaranjadas. Hay aquí una banda muy ancha que está en el rojo, aquí otra banda muy ancha en el verde. Bueno, pues esas bandas son, y esas líneas son huellas dactilares de los elementos químicos. Por ejemplo, estas dos líneas de aquí están producidas por sodio que hay en la atmósfera del Sol, que están en la parte naranja del espectro. Y no es casualidad porque la iluminación de las calles, que son lámparas que están llenas de gas de sodio, es naranja también. O sea que veis que hay una relación entre una cosa y otra. Bueno, ¿para qué valen estos espectros? Pues valen para un montón de cosas. Fijaos que la astronomía es una ciencia visual, pues uno dice, bueno, voy a enfocar un telescopio al cielo y tomo fotografías, imágenes del Sol, de los planetas, de la Luna, de las galaxias, pero podemos dar una vuelta de tuerca más porque esto lo que nos permite es, yo cojo una estrella o una galaxia que esté muy lejos, a 10.000 millones de años luz, es decir, que la luz ha tardado 10.000 millones de años en llegar a nosotros, disperso su luz, veo dónde están las huellas dactilares de estos elementos químicos, las comparo con medidas que he hecho en el laboratorio y puedo saber la composición química, puedo saber si hay campos magnéticos, puedo saber a qué velocidad rota, puedo saber si hay campos magnéticos muy intensos o no, puedo saber si lo que yo estoy viendo es un punto que está tan lejos que mi telescopio no lo puedo hacer grande, puedo saber si allí hay más de un objeto orbitando. O sea, esto es una herramienta muy potente y ahora veréis por qué. Fijaos, estos son galaxias, esto es lo que... muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Cada grupo de estos puntos luminosos un poquito más grandes que veis aquí, este que tiene forma espiral, esto que tiene una forma así como una lentejita puesta de canto, estos son galaxias, que es lo que los cosmólogos, que son los astrónomos que se dedican a estudiar el origen y evolución del universo, dicen que son los bloques que constituyen el universo. ¿De acuerdo? Esta es una imagen que está tomada con el telescopio espacial Hubble. Estos puntitos de aquí que se ven son estrellas, pero que están mucho más cerca, y estas galaxias son agrupaciones de cientos de miles de millones de estrellas que están muy lejos de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Por qué os enseño esto? Bueno, pues porque si nos tenemos que retrotraer a la década de los años 20 del siglo pasado para entender unas observaciones que fueron fundamentales a la hora de entender cómo es el universo, cuál es nuestra idea del universo. Entonces aquí tenéis a Edwin Hubble, que es este astrónomo que hay aquí, y este es un ayudante suyo, Humason, y aquí tenéis pues un telescopio pues bastante grande para la época, que estaba en el observatorio de Monte Palomar, y entonces este hombre lo que hizo fue observar galaxias que estaban en muchas partes del cielo, es decir, estas agrupaciones de estrellas que son muy lejanas a nosotros, y entonces lo que hizo fue tomar espectros. Es decir, cogió la luz de las galaxias, la dispersó y vio esas huellas dactilares de los elementos químicos. Y entonces, pues vio unas cosas bastante sorprendentes. Pues vio, por ejemplo, que las galaxias que estaban más cercanas, había aquí estas dos líneas, bueno, aquí hay dos banditas que no veis, pero si pintáis aquí intensidad frente a color, esto sería azul y esto sería el rojo, ¿de acuerdo? Es lo que dice aquí longitud de onda. Pues aparte de otras cosas, las galaxias estaban más cercanas, presentaban aquí dos banditas que con medidas de laboratorio nosotros sabemos que están causadas por calcio. Es decir, esa galaxia tenía calcio. Olvidaos de que es calcio. El asunto es que en galaxias muy cercanas estas dos líneas aparecen con los mismos colores en los que aparece si hacemos un análisis de calcio en laboratorio en Tierra. Pero fue observando galaxias cada vez más y más lejanas, eran objetos más débiles, hay formas de determinar las distancias a las galaxias. ¿Y qué sucedió? Pues que estas dos líneas y otras más que había en el espectro de la galaxia, curiosamente no aparecían en el color que le correspondía. Es decir,
cuanto más alejada estaba una galaxia, este peine de líneas y todas las demás que había en el espectro aparecían movidas hacia el rojo. Para los que hayáis leído un poquito ya sobre este tema, esto es lo que luego se dio en llamar corrimiento al rojo de las líneas, o corrimiento al rojo de las galaxias. Bueno, ¿y cómo interpretó Hubble estas medidas? Bueno, pues vosotros a diario, todos los días, y aquí en una ciudad grande además muchas veces, estamos acostumbrados a un fenómeno que es que cuando pasa al lado de ti un coche de bomberos, una ambulancia, un coche de policía, y se aleja, ¿qué es lo que oímos? Cuando viene hacia nosotros la frecuencia del sonido se hace más aguda, y cuando hace cuando se aleja de nosotros, ¿de acuerdo? Pues eso es un efecto similar al que hace la luz. O sea, la longitud de onda, el color se hace más rojo cuanto más deprisa se esté alejando un objeto de nosotros. Se tiene que alejar con velocidades muy grandes. Fijaos que cuando se hace el cálculo, pues estas dos líneas que aparecen aquí en el rojo para esta galaxia, pues la galaxia se tiene que estar alejando de nosotros a una velocidad de 61.000 kilómetros por segundo, que eso es una velocidad bastante grande. ¿Os habéis quedado con el concepto? O sea, básicamente lo que este hombre vio es que observando galaxias que estaban, es decir, estos bloques que constituyen el universo y que están a distintas distancias de nosotros, lo que vio es que todas las galaxias se alejaban de nosotros. Es decir, esos peines de líneas, esas huellas dactilares de los elementos químicos, todo eso estaba movido hacia el rojo. Y la explicación que se le dio es, si yo tengo una fuente luminosa que se está moviendo, y sucede lo mismo con el sonido, pues entonces puedo interpretar como un movimiento en velocidad. Si las galaxias se estuvieran acercando hacia nosotros, esas huellas dactilares, esas líneas que hay en los espectros, estarían movidos hacia el azul. Entonces, fijaos, la conclusión fue, todas las galaxias se alejan de nosotros. Y entonces uno puede hacer el razonamiento, a ver, si yo estoy mirando hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y todo se aleja hacia nosotros, entonces, si yo le doy la vuelta a la película al revés, en algún momento todas las galaxias estarían donde estamos nosotros ahora, ¿no? Y entonces una conclusión a la que uno puede llegar así es que estamos en el centro del universo, ¿no? Lo cual es casualidad. O sea, estamos justo en el lugar donde al darle la vuelta a la película, al cabo de unas decenas de miles de millones de años, todo el material estaba aquí. Bueno, eso realmente no es cierto, ya sería mucha casualidad que estuviéramos en el centro del universo, y ahora veréis un símil bastante fácil de entender de por qué eso no es así. Pero fijaos, aquí tenéis un esquema de todo lo que hemos dicho. Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es donde vivimos. Nuestra galaxia, por cierto, pues tiene un diámetro de 100.000 años luz, es decir, que si aquí hay un astrónomo dando una charla en un planeta en este lado y lanza un rayo láser y hay aquí alguien supuestamente con un espejo para recoger esa señal del rayo láser, pues la luz tardaría 100.000 años en recorrer la galaxia, ¿de acuerdo? Y nuestra galaxia pues tiene 200.000 millones de estrellas y nosotros estamos aquí en un planetita que está más o menos a 30.000 años luz del centro de la galaxia. Y aquí fue desde donde Hubble midió las velocidades de todas estas galaxias, y lo que vio es que todas las galaxias se alejan de nosotros, y vio además una cosa más, y es que cuanto más lejos está la galaxia, a más velocidad se aleja. Por eso he pintado esta gráfica, y en esta distancia que es más cortita, la flecha de la velocidad es más cortita, y en esta distancia que es más grande, la velocidad es más grande. Y entonces eso lo enunció él con esta ley tan simple que dice: la velocidad es una constante multiplicada por la distancia. Veis que si esta distancia es el doble, esta velocidad será el doble, porque este numerito de aquí es constante, y esta constante que lleva h0 pues se conoce como constante de Hubble. ¿De acuerdo? Quedaos con esa formulita de aquí, porque luego cuando hablemos de la energía oscura la vamos a utilizar un poquito. Esto de que estemos en el centro del universo, bueno, pues fijaos en esta transparencia, que además he puesto que se expanda adrede,
Imaginaos que nosotros estamos en esta galaxia de aquí y que estamos observando las galaxias estas que hay aquí alrededor. ¿Qué sucede si todas las galaxias aparentemente de nuestra posición se alejan de nosotros? Pues veis que estas distancias se van haciendo cada vez más grandes, ¿vale? Si la niña hincha el globo más, este es un símil de que nuestro universo fuera un globo, pues entonces estas distancias se van haciendo cada vez más grandes. Pero es que si nos colocamos en esta galaxia de aquí y miramos todas las de alrededor, resulta que estas distancias se hacen cada vez más grandes, ¿vale? Y si nos situamos en esta galaxia de aquí y el globo se infla, esta distancia, esta y esta se hacen cada vez más grandes. Entonces, con este símil tan sencillo, uno ve que nuestro punto de observación no es un punto de observación privilegiado. Y ese es un principio que los cosmólogos ponen encima de la mesa, nada más empezar a investigar en estos temas, y es que ellos dicen que cualquier punto del universo es equivalente para hacer medidas. Es decir, un astrónomo que esté situado en una galaxia a 1000 millones de años luz de nosotros, es decir, una de esas que veíamos como un puntito, obviamente su universo, él no verá la Osa Mayor ni nada de estas cosas, porque estas son cosas muy cercanas, son estrellas que están aquí cerca, pero digamos que las propiedades del universo que él observa serían las mismas que las que observamos nosotros, y eso es lo que ellos llaman el principio cosmológico, o sea, de ahí se parte, es decir, nosotros no estamos en ningún lugar privilegiado del universo para medir. ¿Podemos hacer las preguntas al final? Como queráis, si queréis interrumpir ahora no hay ningún problema. Aquí tengo una duda que acabo de recordar. Si nosotros miramos desde este lugar una galaxia que está por allí y se aleja, según la constante de Hubble, sí, y miramos a otra galaxia que está por allí y se aleja según la constante, la velocidad relativa de una galaxia contra otra. Es que ahora, o sea, la velocidad relativa, pero tú te tienes que subir a la otra galaxia para, o sea, sí, aquí lo que importa que, o sea, por eso a veces divulgar estas cosas tiene sus pequeñas cosas. Este símil del globo está muy bien, pero tiene sus trucos y sus problemas, y ahora os los contaré. O sea, aquí lo que importa no es la velocidad relativa, sino el factor en el que el universo se expande en una unidad de tiempo. Es decir, cuando esta niña haya hinchado el globo al doble, esta distancia se habrá hecho el doble de grande, esta el doble de grande y esta el doble de grande. O sea, no te preocupes de las velocidades relativas, porque aquí se llega a una paradoja, y es que hay partes del universo, ahora veréis cuando demos un saltito y hablemos un poquito, una diapositiva de la teoría de la relatividad de Einstein, y es que el espacio se expande a una velocidad mayor que la de la luz, lo cual no contraviene la teoría de la relatividad, porque la relatividad, el postulado dice que las señales electromagnéticas no se pueden, o sea, es la velocidad límite, no otras cosas, ¿vale? Entonces, fijaos, desde cualquier galaxia se ven alejarse todas las demás. Entonces, el comienzo, el Big Bang, o sea, lo que ocurriera al principio, que no lo sabemos, o sea, ahora sí, ahora podemos darle, si queréis, veis, este es nuestro universo. Ahora, imaginaos que nosotros somos unos seres planos que nos estamos moviendo en la superficie de este globo, ¿de acuerdo? Y estamos aquí en esta galaxia estudiando cómo es la expansión de nuestra membrana, le damos a la película hacia atrás, esto lo podemos hacer muy muy pequeñito, y lo que hemos aprendido con estas 3 diapositivas es que no hay un punto privilegiado en el universo. Entonces, cuando vosotros hay veces que miráis un vídeo y dice, pues vídeos del Big Bang, ¿no? Y entonces parece que hay aquí un punto, y además lo dicen, hay algunos libros que lo dicen, y algunos artículos divulgativos que dicen, en el comienzo toda la materia del universo estaba en un punto, y además se ve el punto ¡pua! Y explota, y de hecho luego yo os enseñaré una animación que hace ese símil. Bueno, eso no es verdad, o sea,
Quitado lo de la cabeza, lo cual genera preguntas. ¿Por qué? Porque si fuera verdad, tendríais un punto, que ya es un punto privilegiado en el universo, que explota, con lo cual, imaginaos que esto se está expandiendo y vosotros os colocáis al cabo de unos cuantos cientos de millones de años en una galaxia que esté aquí en el borde, colocáis una pancarta y decir, esta es la última galaxia del universo. Entonces miráis hacia allá y no veis nada, miráis hacia acá y veis todo el universo, y eso no sucede, ¿vale? Entonces, claro, esto presenta problemas conceptuales, porque la gente, como vosotros, y yo también en algún momento, pues me pregunté, ¿y contra qué se expande el universo? Y eso es lo malo de estos símiles en dos dimensiones, porque tú, este globo, tú lo ves expandirse contra algo, pero lo ves expandirse contra algo que está en una dimensión más, porque aquí os he dicho, imaginaos que vosotros sois seres planos que os estáis moviendo en la superficie de ese globo, pero vosotros no tenéis conciencia del arriba, ¿no? Y luego esto también tiene otro problema, ¿por qué? Porque el centro de expansión de este universo está fuera del universo, está en el centro del globo. Por eso estos símiles son buenos para ciertas cosas y son malos para otras. Ahora os podéis encontrar, si miráis algunos libros de divulgación un poquito avanzada, os podéis encontrar la siguiente frase, que esto daría para otra charla, que si queréis la doy el año que viene. Y dice, el universo, tal cual, esto lo dicen los físicos cuánticos, dice, el universo se creó a partir de una fluctuación cuántica del vacío. Punto. Cierro comillas, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque, haciendo un paréntesis, en la física moderna, el vacío, o sea, lo que nosotros entendemos como vacío, ¿qué sería? Pues fijaos, esta habitación le ponemos paredes de plomo para que no entre nada de radiación del exterior. Le ponemos unos sistemas de refrigeración que lo enfríen al cero absoluto, o sea, a menos 273 grados, y aquí gastamos todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Pues para que no haya tampoco ningún tipo de radiación que venga de las paredes. Le sacamos el aire, o sea, aquí nos compramos la bomba de vacío mejor que pueda haber, que no nos va a sacar todo el aire, pero imaginaos que tenemos una bomba teórica que saca todo lo que hay aquí, entonces aquí estaríamos oscuros, fríos, sin ninguna radiación. Aquí ponemos un termómetro y no marca nada. Bueno, pues aún así, para los físicos teóricos, ese vacío tiene un cierto nivel de energía latente. Y se han hecho algunos experimentos donde efectivamente lo que ellos llaman esa energía del vacío se ha demostrado que existe, y entonces ahí se pueden crear, según los físicos cuánticos, partículas y antipartículas, y de ahí, de la nada, porque el vacío absoluto sería la nada, se puede crear un universo. Lo que pasa es que eso nosotros no sabemos qué pasó en el comienzo. O sea, si os cogéis, hay un libro que es antiguo, pero que es muy bonito, que se llama Los 3 primeros minutos del universo, que lo escribió Stephen Weinberg, que fue premio Nobel de Física. Él es un físico de partículas, y él nunca habla del instante en el que el reloj marca cero. Él dice, cuando el reloj marcaba 0,0000031 ceros segundos, entonces las condiciones del universo eran estas, pero nunca cuando t igual a 0, porque supuestamente en ese instante se creó el espacio y el tiempo. Hay teorías por ahí que dicen que no hace falta un Big Bang. Hay unas teorías que lo que están haciendo, y están todavía trabajándose mucho, es intentar unificar la relatividad y la mecánica cuántica, y te dicen que lo de un Big Bang es un poco complicado, porque es una singularidad en física donde las leyes de la física no funcionan, y te dicen que no hace falta un Big Bang, sino que este universo puede ser un rebote de un universo anterior, y no es necesario, para entender el universo tal y como es ahora, pues clamar que hay una gran explosión. Entonces, fijaos, desde el punto de vista de la relatividad general, Einstein dio un saltito más. ¿Por qué? Porque Hubble interpretó que eso que él veía de que la luz de las galaxias se hacía más roja cuando más lejos estaba, era porque las galaxias estaban viajando en el espacio. Y volver otra vez al símil este del coche de bomberos que se aleja de vosotros, y entonces la frecuencia se hace más corta y la longitud de onda del sonido, o sea, es más grave. Pues Einstein dio un paso más, y en la teoría de la relatividad
el espacio, o sea, donde estamos metidos nosotros es un tejido, y entonces las galaxias, o sea, esto es una diferencia un poco sutil, y las galaxias no viajan, es el espacio el que se está expandiendo. Esto también se dice, pues, por ejemplo, imaginaos que metéis un bizcocho en el horno, la masa, y le habéis puesto pasas a la masa del bizcocho, que tiene su levadura. ¿Qué sucede cuando el bizcocho se empieza a calentar? Pues que empieza a aumentar, el bizcocho sería el espacio, las galaxias serían las pasas, y digamos que todo, o sea, digamos que las galaxias tienen una posición fija ahí dentro de ese bizcocho, ¿no? Y entonces es un poquito este diagrama de aquí, ahora os pondré otro, y entonces fijaos, el hecho de que cuando el universo se expande, aquí hay pintada una ondita, aquí también hay pintada una ondita en un trozo de goma, el hecho de que el universo se expanda, ¿qué hace? Hace que las ondas que están viajando por el espacio, que son ondas luminosas, como el universo se está expandiendo, lo que sucede es que esa longitud de onda se hace cada vez mayor y por eso la luz se hace más roja. Entonces, esa es la interpretación que Einstein, y desde Einstein, en 1915, que fue cuando se enunció la teoría de la relatividad general, pues es digamos, el paradigma en cosmología, es que el espacio es una especie de fibra, de tejido, y entonces las galaxias están ahí puestas, digamos, en estos, están pinchadas en estos cuadraditos, y conforme se expande el espacio, las galaxias se mueven, ¿no? Aquí creo que tengo otra, ¿veis? En este diagrama, pues tenéis estas unidades megaparsecs, son millones de parsecs, y un parsec es un poquito, son tres años luz y pico, ¿no? Y un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis, si tomáis una instantánea del universo, pues 5 galaxias separadas, pues cada una de ellas 100 millones de parsecs, más o menos como 300 millones de años luz, y ahora ¿qué ha pasado? Pues el universo se expande un poquito, y veis que, imaginaos que este es el tejido del universo, la tela sobre la que están puestos el tapiz, y esa es la interpretación que se da de la expansión del universo. Es decir, el espacio no es algo ajeno, el espacio es algo que es dinámico, porque luego veréis, cuando hablemos un poquito sobre todo de la materia oscura, vais a ver que la materia le dice al espacio cómo se tiene que comportar, porque hay fenómenos que realmente son bastante ininteligibles si uno no entiende o no intuye bien esta concepción del espacio. Una pregunta. Ahí en lo anterior, Sí. ¿es el tejido del espacio? Si es el tejido del espacio el que está, digamos, expandiéndose, Sí. pero la galaxia se mantiene, digamos, su forma, no es la galaxia la que se está expandiendo, la galaxia, digamos, tiene su forma No. original, pero el espacio se está expandiendo. Eso es. ¿No se produciría al interior de la galaxia una especie de como de viento de expansión? Es decir, si el espacio se está agrandando, pero no la galaxia. Sí, eso es una buena pregunta, porque, claro, uno podría decir, claro, entonces si por ejemplo hubiera habido humanos en algún sitio hace, pues cuando el universo tenía 7.000 millones de años, es decir, más o menos cuando el universo tenía la mitad del tamaño que tiene ahora, serían la mitad de nuestro tamaño, o sea, y los átomos de hidrógeno y todos los átomos, todo sería más pequeñito a escala. Hay en una película, creo que es en Annie Hall, hay una escena donde aparece, bueno, un flashback de estos de Woody Allen, que él aparece de niño, y entonces le lleva a su madre a un psiquiatra porque le dice que no quiere hacer los deberes, se niega a hacer los deberes en su casa y tal, ¿no? Y entonces el niño le explica al psiquiatra que es que él no quiere hacer los deberes porque como el universo se expande y Brooklyn se expande, pues entonces va a llegar un momento en que todo se expande y que para qué va a hacer los deberes si al final van a acabar todos desgajados, ¿no? Y entonces el doctor le dice que Brooklyn no se expande, y tiene razón, o sea, digamos que la expansión del universo funciona a niveles
cósmicos muy grande. O sea, un átomo de hidrógeno no es ahora más grande de lo que era, porque hay fuerzas como son la fuerza de la gravedad interna o las fuerzas nucleares, que esas no han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, una galaxia en sí no se expande con la expansión del universo, y si se expande es imperceptible ese factor de escala. O sea, la verdad es que la pregunta tiene mucho sentido, pero digamos que uno tiene ese tejido del universo, pero los entes que hay materiales no se expanden. Es el espacio el que se expande, no los entes materiales. ¿Vale? Estos son preguntas y preguntas. Ahora todos saldremos con la cabeza como una lavadora de aquí. Bueno, este es un diagrama que explica un poquito cuál es la historia del universo desde ese momento en el que no sabemos lo que ocurrió. Aquí veis que dice, no sé dónde me he dejado fluctuaciones cuánticas en este momento, y fijaos que aquí se pone 10 a la menos 35 segundos, eso es un 0,34 ceros y un 1 en segundos, ¿vale? Aquí hay un 0, pero bueno, lo hemos puesto aquí, y entonces fijaos que esto, digamos, es un símil de cómo ha aumentado la escala de expansión del universo, y ves que bruscamente en los primeros instantes, cuando el universo era muy jovencito, el universo experimentó una expansión brutal. O sea, en un periodo de tiempo cortísimo, que es del orden más o menos de este tiempo de aquí, la fracción de la fracción de la fracción de un segundo, el universo experimentó, eso es una teoría, pero que es una pieza del rompecabezas que se ajusta bien, un aumento de escala exponencial. O sea, pasó de que una distancia que fuera de este estilo aumentó en un factor 10 a la 50, es decir, un 1 y 50 ceros detrás. Eso es un fenómeno que se llama la inflación y que es necesario, no voy a entrar en el tema, para explicar por qué el universo actual es como es. Y entonces, ahora mismo la edad del universo estimada es alrededor de 13.700 millones de años, que no sé si lo veis por aquí. Y entonces en la edad del universo ha habido, digamos, hitos, ¿no? Y entonces uno de los hitos, y ahora os enseñaré una imagen, porque es la fotografía del universo más antigua que podemos tener, es cuando el universo tenía, bueno, aparte de todas estas cosas que sucedieron aquí, este fenómeno de inflación, la creación de los primeros elementos químicos, que al comienzo la tabla periódica era muy sencilla, solo tenía 3 elementos, hidrógeno, helio y un poquito de litio, y quizá había un poquito de boro. Los otros elementos químicos de los que estamos hechos no existían, ¿no? Y hay un momento aquí bastante crucial en la historia del universo, que es cuando el universo tenía 380.000 años. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, pues antes el universo era una especie de sopa donde había partículas y había radiación, pero todo era tan denso que la radiación, o sea, las ondas, no podían escapar. Esto es como si, imaginaos que vais de compras a la calle Preciados el día, pues justo antes de Navidad, ¿no? Todo el mundo va a comprar regalos y tal, ¿no? Y aquello, pues no hay quien pase. Imaginaos, pues que todos tenemos un traje hecho de espejitos y que hay alguien con un puntero láser intentando que la luz llegue desde la Puerta del Sol a Callao. Imposible, ¿no? Enseguida pega en una persona, se refleja y tal, ¿no? Digamos que eso, técnicamente, en esta época de aquí, se llama que la radiación y la materia estaban acopladas. ¿Qué sucede en este instante de aquí? Bueno, pues en este instante de aquí lo que sucede es que la densidad del universo ya es lo suficientemente baja como para que la luz empiece a viajar libremente. O sea, se siente ya desagobiada, ya no hay muchas partículas alrededor, y entonces esa luz empieza a viajar de una forma más o menos libre, ¿de acuerdo? Y entonces uno podría decir, caramba, pues si de aquí hubo luz que empezó a viajar de una forma más o menos libre, a lo mejor la podemos ver, y a lo mejor resulta que sí que la podemos ver, y ahora lo veréis. ¿Qué sucede cuando el universo pues sigue avanzando? Bueno, esta es una frontera que todavía está bajo debate, estos 400 millones de años, porque uno puede decir,
¿cuándo se crearon las primeras estrellas y las primeras galaxias? Bueno, pues digamos que si el universo tiene 13.700 millones de años, pues las primeras estrellas y las primeras galaxias se crearon pues cuando el universo tenía 400 millones de años, más o menos. 500, hay algunas observaciones que dicen que quizá un poquito antes, y entonces aquí tenemos las primeras estrellas, la formación de las primeras galaxias, y luego aquí ya el universo se ha seguido expandiendo, eso lo sabemos, y aquí esto lo dejamos para luego porque es parte de la última parte de la charla, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos el Big Bang, donde no sabemos realmente qué pasó. Tenemos aquí esta época donde el universo era muy denso y muy caliente. Tenemos aquí esta barrera donde el universo ya era menos caliente y esa radiación se desacopló de la materia y empezó a viajar, y aquí tenemos la creación de las primeras estrellas, la formación de estructuras de las primeras galaxias, y bueno, y ahora habría que ver dónde estamos y a dónde vamos, que eso ya lo veremos un poquito después. Por favor, sí. ¿Esa representación de vaso es un vaso o es un globo? Ni es un vaso ni es un globo, o sea, no, esto... Debería de venir en las 4 direcciones. Sí, o sea, digamos que es una forma de representar, se podía haber representado plano, sí, simplemente es para decir que aquí las escalas del universo eran pequeñitas, aquí las escalas aumentaron y el universo se está expandiendo, pero no significa ni que el universo sea así, es una cosa un poco artística esta diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que siempre tengo dudas como de los 13.700 millones de años. Sí. Porque yo digo, en un inicio, si eso fuera verdad, la teoría Sí. de los últimos descubrimientos, sería una singularidad. Eso una es... singularidad, el tiempo es distinto, corre distinto de cómo corre ahora. Por lo tanto, eso podría haber durado miles de millones de años. Luego, ¿cómo saben que ha durado que han pasado 13.700 millones de años? Lo mismo, ese momento cero, luego una eternidad, no lo sé. Pero, o sea, lo que habría que ver también, y esto es una discusión a lo mejor de otro ámbito, es ver en qué sistema de referencia mides el tiempo. Entonces, digamos que efectivamente aquí es una singularidad que no se sabe muy bien qué pasó. Lo que pasa es que, digamos que en 10 a la menos 35 segundos el universo se expandió tanto que aquello dejó de ser una singularidad. Se convirtió en algo relativamente parecido a lo que es ahora. Por eso es por lo que se introdujo la teoría de la inflación. O sea, digamos que esa singularidad no estuvo ahí demasiado tiempo. Entonces, lo que pasa es que a mí no me gusta especular, o sea, no se sabe lo que pasó aquí. Y ni se sabe si el universo de entrada, que esto es otra cosa que descoloca un poco, esa fluctuación cuántica, el universo ya era infinito de entrada, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que os querría explicar es, porque luego alguien me puede preguntar, ¿pero el universo es finito o infinito? Pues no se sabe. O sea, yo lo que te puedo decir es qué se ve en el universo, o sea, cuál es el universo observable y cómo es. Todas las medidas que hay ahora indican que el universo es muy posible que sea infinito, pero no se sabe, ¿vale? Bueno, pues, fijaos, a raíz de esta radiación que se desacopló, hago un paréntesis, ¿hay alguien realmente perdido? ¿No? ¿Vais siguiendo más o menos? O sea, aquí el... No, es que yo sé que esto no es fácil. O sea, esto no es sencillo, y yo no pretendo que salgamos todos de aquí entendiéndolo todo. De hecho, o sea, son cosas muy difíciles. Pero yo prefiero dar así este tipo de charlas, porque además yo sé que muchos venís con mucha frecuencia aquí, digamos que ya tenéis un cierto entrenamiento, o sea, no es la primera vez que venís a una charla de divulgación. Yo quiero que se os queden ideas y que aprendáis algo que a lo mejor no sabíais y que os vayáis con inquietudes, pero esto no es fácil, y yo desde luego lo que no voy a venir es a deciros que había un puntito y que explotó y esas zarandajas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el contaros un poco cómo realmente, entre comillas, son las cosas, pues cuenta, o sea, tiene sus problemas. Pues fijaos, a raíz de esta radiación, esta luz
Y además, imaginaos estos símiles, ¿no? La luz se empezó a dar codazos con las partículas y dijo, ya puedo viajar por ahí, ¿no? Y empezó a viajar. Bueno, pues a raíz de eso se han dado 4 premios Nobel, y los primeros a estos dos señores, a Penzias y Wilson. ¿Por qué? Pues porque estos descubrieron una cosa muy curiosa. Luego hubo otros 2 en el 2006. Entonces, fijaos, estos son Penzias y Wilson, un poquito más... Penzias y Wilson, un poquito más jóvenes, y estos en el año 78 fue el premio Nobel, pero ellos lo descubrieron en el 64. Ellos, como ya se había lanzado el Sputnik y todo esto, pues los americanos estaban muy interesados en ver qué interferencias se podían producir en comunicaciones espaciales y tal, ¿no? Y entonces, pues estos estaban trabajando, son los 2 ingenieros, estaban trabajando en unos laboratorios de Estados Unidos que se llaman los Bell Laboratories, que son una factoría de premios Nobel, y entonces tenían esta antena así en forma de cuerno, y entonces ellos lo que vieron era que apuntaran donde apuntaran la antena, había un ruido parásito. En los que seáis un poco aficionados a esto, un ruido significa pues un ruido electrónico, un carraspeo, pues como cuando sintonizáis, o sea, ponéis una radio y no hay ninguna emisora sintonizada y hay un carraspeo y electrónico, ¿no? Y entonces pues dijeron, caramba, ¿y esto qué puede ser? ¿Una interferencia? Bueno, cuando apuntaban al centro de la Vía Láctea, pues ahí sí que veían más señal, pero bueno, apuntaban a otras zonas del cielo y veían una radiación, ese ruido no variaba, apuntaran la antena donde apuntaran, ¿no? Entonces miraron dentro de la antena y vieron que había un nido de palomas y dijeron, habían hecho sus cositas ahí, ¿no? Habían un nido y en sus diarios anotaron que habían depositado, esto es muy eufemístico, material dieléctrico blanco en la antena, ¿no? Y entonces fueron, aquí está limpiando la antena, ¿no? Y nada, el ruido no desaparecía, volvieron, las palomas estaban otra vez allí y entonces las disuadieron por medios contundentes y el ruido seguía estando allí. Y entonces resulta que a muy poquita distancia de aquí, de New Jersey, está la Universidad de Princeton, y unos físicos unos años antes habían dicho que si el universo realmente se creó en una gran explosión, gran energía y tal, ¿no? Y el universo ahora sabemos que se está expandiendo, debe haber un eco fósil de esa radiación. Y entonces eso era lo que estaban viendo aquí estos señores. La radiación inicialmente, cuando se desacopló de la materia, era luz óptica, era luz amarilla. ¿Pero qué pasó? Eran onditas, imaginaos las onditas de luz, pero al expandirse el universo, ¿qué ha pasado? Pues que esas onditas se hicieron más y más grandes, y entonces en la actualidad, cuando nosotros las observamos, en vez de ser luz óptica, son ondas de radio. Y entonces esta luz, esto es lo que se llama, así es un nombre muy rimbombante, pero es muy bonito, se llama el fondo cósmico de microondas, ¿vale? De hecho, si cogéis una tele, vais a casa ahora, desenchufáis el partido y poned la tele en un canal donde lo que se vean son moscas allí en la pantalla, ¿no? Bueno, pues un 10% de las moscas que estáis viendo ahí vosotros en la pantalla es radiación cósmica que se produjo cuando el universo tenía 380.000 años. O sea que incluso la podéis ver, ¿vale? Bueno, pues fijaos, esta radiación que se observa en el rango de las microondas, esto es longitud de onda, esto es color, pero color, estamos más allá del rojo, ¿vale? La radiación, pues lo que nosotros vemos es del violeta al rojo, pero más allá del rojo está el infrarrojo, y más allá del infrarrojo están las ondas de radio, y las ondas de radio pues tienen, digamos que la longitud que hay entre dos crestas de ondas de radio en esta radiación es del orden de milímetros, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis de esta transparencia, esto lo que te indica es que el universo se ha expandido de tal forma que ahora mismo, si tomáis la temperatura en media del universo, el universo es muy frío. Claro, el Sol no está muy frío, las estrellas no están muy frías, pero el universo en sí, esa radiación que llena el universo, pues el universo está a 3 grados Kelvin, por eso a veces, es decir, menos 270 grados centígrados, por eso a veces se dice que la temperatura del universo pues es 3 grados Kelvin. Bueno,
Penzias y Wilson lo que vieron es que apuntaran donde apuntaran la antena, esa radiación tenía las mismas características. Ellos no veían ninguna diferencia entre apuntar aquí y apuntar aquí. Su carraspeo electrónico, pues claro, su antena tenía unas ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en los años, a finales de los 80, a principios de los 90, se lanzó un satélite, que es el COBE, que es Cosmic Background Explorer, el explorador del fondo cósmico, y entonces lo que vio es este mapa. Esto tomadlo como un mapa que os envuelve, ¿vale? Pues lo mismo que se hace una proyección de un mapa mundi así pero aquí no, aquí imaginaos que estáis rodeados de estas cosas de aquí. Y luego, ya en este siglo ha operado el MAP, que es el WMAP, le falta aquí una W que se le puso luego, que es el Wilkinson, que era un señor Microwave Astronomical Probe, ¿no? Un satélite americano, bueno, los dos son americanos, y entonces se vio esta cosa de aquí. Y esto les puso muy contentos. ¿Qué es esto que se ve aquí? Bueno, pues estos son diferencias. Fijaos que aquí en el satélite COBE veía, pues como si yo me quito las gafas y miro ahora el mapa de abajo, ¿no? Entonces ahora me lo pongo y veo esto desenfocado y esto desenfocado y esto más enfocado, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se ven son diferencias mínimas, si queréis, de densidad o de temperatura entre unos puntos y otros, pero diferencias que significan que si la temperatura de esta radiación corresponde a 2,72 grados Kelvin, la temperatura de esta radiación de aquí corresponde a 2,72999, a lo mejor una parte en 100.000, ¿vale? Bueno, ¿y esto por qué les puso tan contentos? Encontrar que la radiación esta de fondo no tenía las mismas características en todo el cielo. Pues les puso contentos porque, digamos que lo mismo que nosotros podemos apreciar rasgos de una persona en estado embrionario, estas digamos irregularidades que hay aquí en la radiación de fondo son los embriones de las galaxias que se formaron posteriormente. O sea, si el universo, si esta radiación, mirándola con todo detalle, no hubiera tenido ninguna irregularidad, significaría que el universo, conforme se expande, no podría haber formado estructuras. Entonces, digamos que aquí, en estas zonas donde la densidad es mayor, es donde se forman galaxias, y en estas zonas donde la densidad es menor, se forman menos galaxias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os pongo esto técnicamente. Se llaman anisotropías, es decir, diferencias dependiendo de la dirección. Entonces, las diferencias en la radiación de fondo descubiertas por COBE en los 90, refinadas por WMAP y por Planck, ahora os enseñaré los resultados de ese satélite, son los embriones o las semillas de las que millones de años después nacieron las primeras galaxias. Entonces, fijaos, antes os he puesto estos dos premios Nobel, se lo dieron a Arno Penzias y Wilson en el 78, y en el 2006 se lo dieron a John Matter y a Smoot, que fueron los investigadores principales del satélite COBE, ¿de acuerdo? De este satélite de aquí. Y esto es una imagen que es, si os dais cuenta, incluso tiene un grano más fino que esta imagen de aquí de WMAP, que la ha logrado un satélite, que es la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, que es una misión que se lanzó en 2009 y que lo que ha estado haciendo durante estos 3 años y pico es mirar al cielo y hacer un scan del cielo y mirar y acumular datos para ver cómo es la estructura de esta radiación de fondo. Esta radiación de fondo está llenando esta habitación. Es como si alguien hubiera gritado en aquella época y ese sonido está viajando por el espacio, y claro, ahora mismo estaríamos recibiendo sonido, no es sonido, son ondas electromagnéticas, pero es para hacer un poco el símil, y lo podemos recoger con antenas en tierra, con antenas en el espacio. Entonces, este mapa de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea, que esto es un descubrimiento, o sea, esto es muy muy nuevo, porque esto se dio a conocer el 23 de marzo
pues hace justo un mes hoy, y entonces aquí podéis ver, pues aún con más detalle, estas diferencias de temperatura y de densidad entre unas zonas y otras. Pero fijaos, aquí se ha empleado una codificación en color, pero las diferencias que hay entre estas zonas donde hay más densidad o más temperatura y estas de aquí es de una parte en 100.000 o de una parte en medio millón. O sea, son medidas muy finas. Bueno, ahora la pregunta. Ya hemos hablado algo del Big Bang, de qué pasó, de descubrimientos acerca de esa radiación fósil que confirma un poco esa teoría de la gran explosión, pero bueno, ¿de qué está hecho el universo? Bueno, pues aquí, ¿de qué estamos hechos nosotros? Pues estamos hechos, pues fijaos, el agua de esta botella pues tiene hidrógeno, y el hidrógeno que hay aquí, el hidrógeno se creó hace 13.700 millones de años, porque todo el hidrógeno que hay en el universo se creó en los primeros segundos de existencia del universo. Pero os he dicho que al principio del universo solo había 3 elementos químicos: había mucho hidrógeno, un poquito menos de helio, y había un poquito de litio y quizá un poquito de boro. ¿Dónde se ha creado el oxígeno y todos los elementos químicos que forman pues todo esto y lo que nos rodea? Bueno, pues hasta que el universo no tuvo 400 millones de años, que fue cuando se formaron las primeras estrellas, no había otros elementos químicos. Las primeras estrellas estaban hechas de hidrógeno y de helio, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues el hidrógeno, en el núcleo de las estrellas, produce reacciones de fusión que van dando lugar a elementos químicos más pesados. Entonces esas primeras estrellas explotaron, enriquecieron el gas del universo, se formaron nuevas estrellas, y entonces el oxígeno que hay aquí en esta botella, por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen en estas botellas consumir antes del 26 de junio, resulta que es que el hidrógeno que hay aquí tiene 13.700 millones de años y el oxígeno que hay aquí metido tiene por lo menos 6.000 millones de años de antigüedad, porque todo lo que nos está formando, o sea, el aluminio de la tapa de este ordenador, o si tú te has tomado un vaso de leche esta mañana y tú sabes que el fósforo es bueno para tus huesos, bueno, pues te has tomado un vaso de leche donde había átomos de fósforo que ahora están en tus huesos, pues ese átomo de fósforo y todo lo que hay en tus huesos y todos los elementos químicos que te forman, esos estaban en una estrella hace más de 6.000 millones de años. O sea, eso es una cosa que cuando lo oyes por primera vez dices, caramba, esto sí que es fuerte, ¿no? Pero bueno, aparte de materia ordinaria, a esto le llamamos materia ordinaria, no el ordinario no en el sentido negativo, ¿no? Sino de decir, pues la materia a la que estamos acostumbrados, es decir, materia formada por átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones, y a su vez por quarks, que bueno, eso habría que explicarlo también un poquito. ¿Hay más cosas en el universo? Bueno, pues sí, y entonces una de ellas es la materia oscura. ¿Y esto de la materia oscura qué es? Bueno, pues fijaos, esto es una galaxia, ¿vale? Esta es la galaxia de Andrómeda, para los que seáis aficionados a la astronomía, incluso alguno de vosotros la habrá visto por un telescopio. Y entonces, justamente tomando espectros, pues por ejemplo, si tomamos un espectro de la luz que viene de las estrellas de aquí y tomamos un espectro de la luz que viene de las estrellas de aquí, podemos saber cómo se mueve. O sea, podemos ver que las galaxias, en concreto estas galaxias que son galaxias espirales, porque tienen aquí un núcleo central formado por muchas estrellas y los brazos espirales, bueno, pues esa galaxia está rotando. Y entonces, mediante el estudio de esas líneas que aparecen en los espectros, podemos saber a qué velocidad rota y podemos hacer un mapa de velocidades. Entonces, fijaos, aquí pintamos en esta gráfica velocidad de rotación y aquí distancia desde el centro de la galaxia. Y entonces, fijaos, si solo hubiera materia normal, como nosotros sabemos gracias a Newton, la ley de la gravitación universal, y gracias a Kepler, cómo se tiene que mover pues, una estrella que esté atraída por un montón de masa aquí, pues los astrónomos, hay muchos astrónomos que son muy listos y saben calcular cuánta masa da lugar a esta luz. Pues fijaos, si solo hubiera materia normal, formada por los elementos químicos que conocemos nosotros, la velocidad de rotación de una galaxia tendría esta pinta de aquí. Es decir, estrellas que están muy lejos rotarían muy despacio. Esto imaginaos el sistema solar, los planetas que están más cerquita
pues como Mercurio da una vuelta al Sol cada 85 días, ¿no? Y Plutón pues da una vuelta al Sol cada 200 años. Y eso nos lo dice un calculito relativamente sencillo de la ley de gravitación universal. Entonces, si aquí tenemos un montón de masa, pues una estrella que esté por aquí debería ir muy despacito. Bueno, pues esto es la curva de velocidad esperada, y en cambio lo que se observa es que conforme nos alejamos del centro de la galaxia, estas velocidades son muy constantes. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que aquí pasa algo, o sea, o que estamos calculando mal la masa que hay aquí, la masa de gas y de polvo, que la podemos inferir, y entonces después de darle muchas vueltas a este tema, a lo que se llegó es a que todas las galaxias tienen un halo de materia que no emite luz, y que es materia muy extraña porque ni emite luz ni la refleja, y eso es a lo que se le dio en llamar materia oscura. Se han desechado hipótesis porque hay gente que no se lo creía y decía, bueno, lo que sucede aquí, y de vez en cuando salen teorías y no hay que darlas de lado, sino que, bueno, hay que tenerlas en cuenta, pero bueno, parece que todas las evidencias en ciencia se mueven hacia un sitio y de momento pesan en ese lado de la balanza hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la teoría, y esto son medidas de los años 70 en adelante, o sea, quizá lo de nuevos descubrimientos que aparecía en el título, pues habría que haberlo matizado un poco, pero claro, no se pueden explicar cosas nuevas a veces sin explicar cosas antiguas, ¿no? Entonces, a la pregunta de si solo hay en el universo materia ordinaria, pues la respuesta es que no parece ser el caso. Alguna clase de materia oscura, y cuando se dice materia oscura es eso, materia que no emite, materia que no refleja ningún tipo de luz, es necesaria para explicar la curva de rotación de las galaxias. Y entonces, pues fijaos, hay efectos que se predicen a partir de materia oscura y también de materia luminosa. Por ejemplo, imaginaos que nosotros estamos aquí en la Tierra y que tenemos aquí pues una galaxia que se interpone entre nosotros y una galaxia que está mucho más cercana, mucho más lejana. ¿Veis? Aquí dice objeto distante, una galaxia, olvidaos de momento de esto del lente, y nosotros estamos aquí. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esa configuración? Bueno, pues esto, que es una predicción de la teoría de la relatividad, lo que dice es que este objeto, que es un objeto muy masivo, deforma al espacio, que es un tejido, y entonces lo que sucede es que las trayectorias de la luz ya no son líneas rectas, sino que están marcadas por cómo se deforma el espacio en torno a este objeto. Entonces, la predicción de la teoría de la relatividad es que si estos tres objetos están en la misma línea, nosotros lo que deberíamos ver es la luz de este objeto así en forma de anillo. Por eso dice aquí una imagen en forma de anillo de Einstein. Y si no están alineados los objetos, pues entonces veríamos imágenes del mismo objeto, ¿de acuerdo? Y entonces esto se observa, perdón, lo siento, voy a poner en silencio. Perdón. Bueno, lo que se observa, fijaos, es esto de aquí. Esto es una imagen de un cúmulo de galaxias. Todas estas galaxias son relativamente cercanas a nosotros, ¿de acuerdo? Pero fijaos estas cositas de aquí, ¿vale? Estos arcos, ¿veis? Esto de aquí. Bueno, pues si os vais a la diapositiva anterior, ¿veis este arco de aquí? Bueno, pues este arquito de aquí es simplemente la luz amplificada de objetos que están muy al fondo en esta imagen y que no podemos ver, amplificada por estas galaxias de aquí. Pero es que para lograr esta amplificación, ¿de acuerdo?, necesitamos más materia de la materia luminosa que hay aquí. Es decir, para ver estos efectos, uno tiene que introducir ahí materia que no se ve, pero como es materia tiene efectos gravitatorios. Entonces tenemos, por un lado,
nosotros estamos hechos de materia con todos los elementos químicos de la tabla periódica. Eso es una proporción de materia, de componentes del universo. Por otro lado, tenemos materia oscura, que es materia, entonces tiene todos los efectos de la materia, que son los gravitatorios, menos los efectos, digamos, electromagnéticos. No emite luz, no refleja luz, y entonces, si me preguntáis de qué está hecha, no se sabe, ni idea. Esto ahora mismo está en el campo de los físicos teóricos y entonces pues dicen, bueno, pues los neutrinos, ¿no?, que son unas partículas muy abundantes, que tienen una masa muy muy pequeñita, pues aún así no son suficientes como para, digamos, llenar el cubo de materia oscura, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un elemento misterioso. Bueno, y eso es todo. Bueno, antes estábamos comentando un poquito, bueno, en broma y un poquito en serio, que curiosamente hoy en Madrid pues yo tengo una competencia brutal, porque ahí en la Fundación BBVA está dando una charla un premio Nobel, uno de los 3 premios Nobel al que se lo dieron en el año 2011, que fue el que trabajó en esto que voy a describir ahora. Entonces vosotros habéis venido a verme a mí, con lo cual me siento muy honrado, pero claro, nos podemos haber ido todos a escuchar a ver qué nos contaba, ¿no? Bueno, fijaos, en astronomía, o sea, los astrónomos somos unos científicos un poco peculiares, en el sentido de que, salvo en algunos casos, pues rocas lunares, meteoritos, etcétera, etcétera, nosotros no podemos ir al laboratorio por la mañana y coger un trozo de galaxia y ponerlo allí, ¿no? Entonces, digamos que el vehículo de transmisión de información es la luz. O sea, por eso tenemos telescopios y radiotelescopios y todo tipo de escopios, ¿no?, para captar la luz desde ondas de radio hasta rayos X. Entonces, ¿cuál es uno de los santos griales de la astronomía? Pues uno de los santos griales de la astronomía es encontrar lo que aquí he puesto, que es una candela estándar. ¿Qué es eso? Bueno, pues es encontrar un objeto en el universo que tenga unas propiedades tales que, aunque yo lo vea muy lejos, sea igual que objetos que tenga muy, muy cerca. Es decir, es encontrar la bombilla de 100 vatios estándar. ¿Por qué digo esto? Porque si yo sé que una bombilla tiene 100 vatios, y entonces, pues Ángel tiene aquí la bombilla, y yo puedo medir la distancia de aquí a Ángel, y son 2 metros, y él tiene la bombilla en la mano, y yo tengo un detector para saber cuánta energía me llega, entonces, si el universo estuviera lleno de bombillas de 100 vatios, yo tendría un medidor de distancias fantástico, porque imaginaos que ahora esta bombilla de 100 vatios os la lleváis ahora cuando sea de noche, os la lleváis por esa calle y me decís, ¿a qué distancia estoy? Ah, pues está chupado, porque yo cojo mi medidor de energía y sé que si cuando la bombilla estaba a 2 metros yo recibía una energía la que fuera. Ahora puedo hacer una cuentecita muy fácil y saber, sin necesidad de regla, a qué distancia está el objeto astronómico. Bueno, pues eso que se ha buscado durante mucho tiempo, resulta que parece que lo encontraron estos astrónomos que le dieron el premio Nobel. Y esos son supernovas del tipo 1, esto es un 1, en números romanos A. Y estos son imágenes así un poquito borrosas, pero es que son supernovas en galaxias muy muy lejanas. Esto es una galaxia, fijaos, esto es una agrupación de cientos de miles de millones de estrellas, pero que está lejísimos, y aquí de repente ha explotado una estrella. Una supernova es la explosión de una estrella. En este caso las supernovas 1A son estrellas binarias. Es una estrella que ha evolucionado y que está en una fase un poquito especial de su evolución, y otra estrella que hay al lado, y entonces al caer materia de una estrella sobre otra, se recalienta esta materia y explota. Y entonces resulta que, bueno, supernovas hay de muchos tipos, porque ya os podéis imaginar que si aquí hay 1A, es que hay 2, y 2B, y 1B, y 1AB, bueno, este es otro mundo fascinante, ¿no? Pero parece que estas supernovas 1A resulta que son lo que más se aproxima al universo a una candela estándar. Es decir, si yo he sido capaz de medir la distancia a una supernova 1A en una galaxia cercana, y eso ha ocurrido, entonces tengo resuelto el problema de distancias en el universo, porque miro una galaxia muy lejana, veo explotar una de estas supernovas, mido su energía,
la comparo con la de la galaxia cercana y entonces puedo hallar la distancia. O sea, en principio es fácil, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando estos equipos, hubo dos equipos, voy a adelantar un poquito, ahora vuelvo a esta transparencia, y entonces estas dos personas, Saul Perlmutter estaba en un equipo y estas dos personas estaban en otro, ¿no? Y este es el premio Nobel que viene hoy a dar la charla en Madrid. Bueno, pues ¿qué sucedía? Fijaos, hay dos formas para calcular las distancias en el universo. Antes teníamos una, y por eso os he dicho, cuando veíamos un poquito la ley de Hubble, os he dicho, quedaos en la cabeza con esa ley, porque fijaos, yo puedo hacer espectros de mi supernova y puedo ver, pues, cómo es la velocidad de expansión, ¿vale? Como pues lo mismo que hacía Hubble. Yo veo mi peinecito de líneas en el rojo, sé que tiene que estar en otro color originalmente y entonces aplico la ley de Hubble y tengo la distancia. Y entonces la he llamado aquí distancia a partir del factor de expansión. Y luego hay otra forma de calcular la distancia que es como os he comentado, ¿no? Si yo tengo aquí una supernova 1A y esta distancia es conocida porque esta galaxia es relativamente cercana, y esta distancia es desconocida, yo la puedo calcular a partir de la luminosidad. Bueno, pues sistemáticamente lo que estas personas veían cuando observaban sus supernovas es que estas dos distancias no cuadraban. Esta distancia calculada a partir de la luminosidad era sistemáticamente mayor que la distancia que se calculaba utilizando la ley de Hubble. Entonces aquí os he puesto una explicación, pero para hacer, digamos, la cosa cuadrar, lo que ha habido que hacer, y mira que han mirado, como las supernovas están tan lejos, es posible que haya polvo en el camino y la luz se haya extinguido y se vea más roja y se vea más débil, pues como sucede cuando se pone el sol, que lo vemos más rojizo. Bueno, pues se han quitado de en medio todas estas cosas y entonces el resultado sorprendente es que esta constante de Hubble no es tan constante como parece. Esta constante de Hubble, que Hubble la midió en galaxias lejanas pero relativamente cercanas a nosotros, cuando hemos podido ir a galaxias más lejanas, resulta que la constante de Hubble en el pasado era más pequeñita de lo que es ahora. ¿Y eso qué implica? Que el universo se está acelerando. Porque si la constante de Hubble en el pasado era más pequeña que la que es ahora, la velocidad de recesión de las galaxias en el pasado es más pequeña de lo que es ahora. Si tomáis la ley de Hubble, que la velocidad es una constante por la distancia. O sea, aunque esto quede un poco nebuloso porque es un poco técnico, esto sucedió en el año 98, o sea, en el año 98, antes del año 98, el problema de los cosmólogos era, vale, hay materia oscura y hay materia ordinaria, ¿no? Entonces, ellos querían saber cuánta materia había en el universo. ¿Cuánta materia hay en el universo? Porque si el universo tiene mucha materia, es posible que la expansión se vaya a parar en algún momento. Si el universo tiene poca materia, entonces la expansión del universo puede continuar indefinidamente, ¿no? Ese era, digamos, el problema que ellos tenían en la cabeza. Pero en el año 98, cuando se descubrió esto, había un problema adicional, y es que, ¡qué caramba!, es que ahora el universo resulta que se está expandiendo de forma acelerada con respecto a si, por ejemplo, lo miramos hace 5.000 millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Pues que además de materia, el universo está relleno de algo que tampoco sabemos lo que es, y por eso se le dio el nombre un poco desafortunado, porque se confunde, de energía oscura, que tiene los efectos de una gravedad repulsiva. Es decir, o de una presión negativa que hace que las galaxias que antes se estaban alejando unas de otras a esta velocidad, ahora se están alejando a una velocidad mucho más grande. Entonces aquí ahora tenemos dos problemas. Uno es qué es la materia oscura, que no lo sabemos, y otro es qué es la energía oscura, que tampoco lo sabemos. Entonces aquí tenéis a los premios Nobel de física, y entonces fijaos, esto es un gráfico de cuál puede ser la evolución del universo dependiendo de cómo se comporte esta materia oscura y la energía oscura. Sobre todo la energía oscura, que parece ser que es
el que tiene un papel predominante. Fijaos, antes de que se descubriera la materia oscura, uno de los escenarios que se barajaba era este, el Big Bang, digamos, esto que suba aquí, dice aquí, escala del universo, escala es que las galaxias se separan. Pues bueno, podía haber un momento en que la masa del universo era suficientemente grande como para que la propia autogravitación del universo, como la materia tiene efectos atractivos, parara la expansión y toda la película volviera hacia detrás. Entonces se llegaría aquí, pues se para la expansión y todas las galaxias se contraen y se llegaría a algo, pues esto es onomatopéyico, el Big Bang, la gran explosión, y esto también, el Big Crunch, ¿vale? Todo se aplasta. Pero cuando este nuevo elemento, la energía oscura, empezó a tomar importancia, pues sucede que este escenario ya no se contempla. Ahora los escenarios que se contemplan son escenarios donde o la expansión aumenta indefinidamente, o incluso este escenario, nosotros estamos aquí, dentro de no se sabe cuántos miles de millones de años, donde lo que suceda sea, esto del RIP tiene su cosa, ¿no? Esto no es del latín requiescat in pace, ¿no? Descanse en paz, aunque también esto sería, RIP en inglés es desgarrón, ¿no? Entonces esto sería que el universo se expande a tal velocidad que el espacio se rompe, ¿no? Y entonces eso sería el gran desgarrón, ¿no? Y creo que aquí tengo unos vídeos y fijaos, esto sería un vídeo de la expansión continua, ¿vale? Aquí tenéis, no se ve muy bien porque entra sol, pero si os fijáis en los vídeos, y bueno, os puedo pasar la presentación y os la pasáis entre vosotros, aquí hay una trama, ¿vale? Que sería el bizcocho del que os he hablado antes, y entonces la expansión continua simplemente significa que esta trama se va a hacer más grande y las galaxias pues se van a ir expandiendo a un ritmo pues más o menos tranquilito, ¿no? Y entonces esto es lo que indica este vídeo, que es muy cortito, se expande, las distancias entre las galaxias aumentan. Y bueno, pues llegaría un momento en que un astrónomo, pues dentro de muchos miles de millones de años, lo que vería es que pues, las galaxias están mucho más alejadas de lo que estarían ahora, ¿no? El Big Crunch, o sea, este es un escenario, digamos, donde la materia domina sobre esa expansión acelerada. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que llega un momento en que se ha parado la expansión y las escalas del universo, ¿veis?, empiezan a disminuir, crunch. Al final veis que ha ido todo a un punto, mentira, o sea, no, o sea, ese vídeo es un vídeo pictórico, ¿no? Ahora la expansión acelerada, pues aquí vais a ver, creo que un Big Bang, un punto explota, mentira, pero bueno, aquí las escalas aumentan primero despacito y luego todo muy acelerado, más acelerado que la expansión continua. Y este sería el gran desgarrón, ¿no? O sea, este sería un escenario donde un astrónomo que estuviera en una galaxia aquí y tuviera suficiente tiempo para observar, lo que vería es que la galaxia se desgarra y se rompe, o sea, veríamos la Vía Láctea partirse en trozos, ¿no? Y entonces, tranquila que esto si sucede va a pasar dentro de... no te asustes, pues, esto no es una... No, Sí, suena raro, ¿verdad? Y entonces fijaos, aquí una galaxia y se parten en trozos, y claro, la astronomía de un astrónomo en este caso que se quedara ahí en una estrella es que el espacio que habría a su alrededor, en este caso de que, digamos, conforme aumenta la expansión del universo, aumentan los efectos de la energía oscura, es que el espacio que hay a su alrededor se expandiría a velocidad más grande que la de la luz, con lo cual él no vería ninguna luz de ningún objeto astronómico, no podría hacer astronomía. Esto es como, imaginaos que vosotros estáis en la meta de una carrera de 100 metros lisos y entonces dan la salida y viene Usain Bolt hacia vosotros corriendo, pero hay alguien que está tirando de la pista de atletismo a una velocidad mayor de la que corre él. Entonces, ¿qué veríais? Este corriendo a toda mecha, pero alejándose de vosotros. Ese sería más o menos el símil de lo que pasaría en estos escenarios, ¿no? Y entonces, esta es la última diapositiva y ahora podemos, si queréis, hablar un ratillo. Tenemos un problema muy gordo porque haciendo un balance de todo lo que conocemos, resulta que, sabéis que hay una equivalencia entre materia y energía, eso nos lo dijo Einstein, y resulta que si tomáis una tarta de universo, solo el 4% está hecho de materia normal.
estrellas, el teléfono, los edificios, las estrellas, los árboles, los animales, los coches, la gente en la playa, los planetas. Eso es el 4%. El 23% es materia oscura que no tenemos ni idea de qué está hecho. Y el 73% es energía oscura que tenemos menos idea todavía de qué está hecho. O sea que imaginaos cómo estamos. O sea, si tú quieres estudiar astrofísica, astronomía, anda que no tienes aquí para trabajar. Y esto es un campito de la astronomía. O sea, otros años he venido a hablar de planetas extrasolares. Dentro de no sé cuánto, tú seguro que lo verás, yo no sé si lo veré, pero tú lo verás, una noticia en internet o en la televisión donde te dirán que se ha descubierto vida en otro planeta. Y en eso también, pues bueno, cada uno estamos poniendo nuestras piececitas, pero esto de la cosmología es realmente apasionante porque es que no se sabe nada. O sea, ahora mismo la piedra también está aquí, o sea, la pelota, en el lado de los físicos teóricos, a ver si, por ejemplo, esta energía del vacío, a ver cómo se comporta el vacío, la mecánica cuántica, todo esto que es una cosa muy muy complicada, y luego pues, también pues la materia oscura, a ver si pueden encontrar indicios de qué tipo de partícula puede ser. Si leéis ya un poquito, hay materia oscura fría, materia oscura caliente, es decir, materia que se puede mover más deprisa, los neutrinos que se mueven a velocidades próximas a la de la luz. Eso sería materia oscura caliente, pero no es suficiente como para, digamos, llenar todo este pedazo de tarta. Entonces esto es lo que hay. O sea, os he dado bastantes ideas, seguro que traíais unas cuantas cuestiones y ahora tendréis muchos más, pero bueno, como os he dicho es lo bueno. Nada, os agradezco la atención, me he pasado un poquito y ahora estoy dispuesto a contestaros lo que queráis y lo que buenamente pueda. O sea, yo quiero ser muy honrado con vosotros. Si no lo sé, no lo sé. Sí. Ser materia tiene energía también. Lo que pasa es que hay esa diferencia materia y energía. Sí, porque aquí digamos que lo que han hecho para poner las dos cosas entre... O sea, aquí lo que han dicho es... A ver, que han tomado una galaxia, ¿no? O muchas galaxias y han dicho, vamos a ver, ¿cuánta materia tenemos luminosa? O sea, la que, digamos... forma estrellas y nosotros podemos saber más o menos cuántas estrellas hay de cada clase. Eso está muy muy trillado. Materia oscura, ¿cuánta materia oscura necesitamos? Aunque no la veamos, como sabemos cómo rota la galaxia, podemos decir necesitamos tantos cubos de materia oscura aquí para echarle, y entonces esa materia, digamos que toda esa masa la dividimos entre c cuadrado y la convertimos en energía, ¿vale? Y entonces ahora decimos energía oscura, ¿cuánta energía de alguna clase necesitaríamos para hacer que el universo se expanda de esta forma? Y entonces estamos comparando esa energía con masa transformada en energía. Entonces, efectivamente, por eso os he dicho que había una equivalencia entre masa y energía. En cualquier caso, lo que sí sabemos es los límites que tenemos actualmente de nuestro universo después del Big Bang. Lo que no sabemos es dónde se está expandiendo. Esa materia oscura es la que está detrás de los límites teóricos. No. O sea, lo que tú has comentado, y perdona, permíteme que te tutee, o sea, no sabemos dónde están los límites de nuestro universo. Calculando la velocidad. No. Esos son los límites de nuestro universo observable. ¿Vale? O sea, ahora mismo, digamos que en una de las galaxias, voy a ver si encuentro una diapo, porque esto sí que es curioso. Vale, pues a ver si la encuentro. Espera, esta no está aquí.